Vale, bueno, buenas tardes. Arratsaldeon, soy Usue Zugaza, del grupo de investigación Parte Artus y profesora en el Departamento de Ciencia Política en la Universidad del País Vasco. Bueno, imparto esta clase dedicada, ¿no? a recoger las revisiones que le ha hecho la teoría feminista al marco al marco general de la teoría democrática, sustituyendo a la profesora Yone Martínez, que es la que en las últimas ediciones se ha encargado bueno, pues de organizar y de impartir esta clase. Entonces, bueno, muchas de las ideas que planteo en esta sesión se inspiran y parten de sus trabajos, ¿no? Entonces, como decía, la idea es exponeros las aportaciones que le hace la teoría feminista a los dispositivos, ¿no? que se ubican en el paraguas general de las innovaciones democráticas, ¿no? Como son la democracia participativa y la deliberativa. Entonces, para eso os voy a compartir una pantalla, la presentación. Bien, decía que el objetivo de esta clase es introducir algunos conceptos o mimbres teóricos, ¿no? que permitan reflexionar sobre la forma en que el sexismo, pero no solo el sexismo, sino otras estructuras de dominación, como puede ser el racismo, el clasismo, la xenofobia, etcétera, atraviesan las prácticas participativas, ¿no? O sea, venimos a decir que el espacio participativo y deliberativo son espacios que no están exentos de reproducir relaciones de dominación, a pesar de que nos movemos en un marco, ¿no? El marco participativo que a priori es emancipador, ¿no? Entonces, la teoría feminista se ha encargado de revisar, ¿no? y de hacer aportaciones críticas a esta paradoja, ¿no? Que es pues, las pautas excluyentes que han demostrado sobre todo la práctica de la participación y de la deliberación. Claro, la clase lleva por título si al género, perdón, si a la democracia participativa le importa el género, ¿no? Entonces, claro, diríamos, ¿no? que como tradiciones comprometidas con la justicia social, pues idealmente sí, ¿no? A la democracia participativa le importa el género, pero lo que hace la teoría feminista es poner de manifiesto que tanto la deliberación como la participación parten de unos presupuestos que no solo no promueven, sino que pueden llegar a minar de alguna manera el proyecto democratizador. Entonces, claro, es una gran pregunta la que plantea esta sesión, ¿no? A la que nos podemos aproximar desde muchos lugares, ¿no? Desde una perspectiva más empírica, desde la literatura sobre participación política, tanto en instituciones, ¿no? Pues desde el marco de la ciencia política, pero también desde los movimientos sociales. Encontramos trabajos que documentan empíricamente un menor acceso de mujeres a espacios de toma de decisión y que también desde una perspectiva, igual si se quiere más cualitativa, también recogen, ¿no? los obstáculos que dificultan el acceso de mujeres y otros grupos desaventajados a los espacios de toma de decisión o, bueno, los espacios participativos entendidos de manera más amplia, ¿no? Entonces, esta clase se sitúa en un nivel de abstracción algo mayor, ¿no? He traído algunos planteamientos teóricos, ¿no? que se mueven en el marco de la teoría política feminista que permitan problematizar esta realidad, ¿no? La realidad empíricamente documentada de que las mujeres experimentan mayores dificultades de acceso a los espacios eh, participativos y de toma de decisión política. Em, para eso os introduzco algunas aportaciones desde la teoría feminista que, como os decía, ¿no? permitan articular una mirada, pero sobre todo una práctica feminista en los marcos
participativos y deliberativos. Me voy a referir de forma indiferente a la participación y a la deliberación. Sabemos que son dos tradiciones o dos marcos, ¿no? Que cuentan con genealogías diferentes, pero bueno, entendemos que son dispositivos, ¿no? que se sitúan debajo de este gran paraguas, que es el paraguas de las innovaciones democráticas, ¿no? De forma general. Entonces, bueno, traeré aportaciones, como decía, de corte normativo, ¿no? Más teóricas, pero que, y esto es lo que me parece interesante también subrayar, que tiene un alcance, ¿no? Y tiene una vocación práctica, ¿no? De ser llevadas a la práctica y sobre todo de transformar, ¿no? O sea, tiene una vocación también de transformación. Bien, comienzo con una autora, Nancy Fraser, ella es filósofa política que le ha hecho muchas contribuciones al campo de la teoría democrática, y ella plantea em, un concepto que es el principio de paridad participativa, ¿no? Y he querido empezar con esta idea, con la idea de paridad participativa, porque es un concepto o una aproximación a la justicia que hibrida, ¿no? Que condensa dos dimensiones que han sido clave en la teoría feminista contemporánea y diría en la teoría crítica general, ¿no? Que son el principio de distribución, por un lado, y el principio de reconocimiento. Claro, para entender bueno, la propuesta de Fraser, hay que entender que ya plantea este concepto en el contexto de un debate que tiene lugar a finales del siglo XX en la izquierda académica anglófona, sobre todo, ¿no? Es un debate que sobre todo trata de desplazar, que no sustituir, sino desplazar o complementar una idea de justicia que hasta entonces se había planteado en términos de distribución, ¿no? Aquella pues, que está muy ligada al marxismo o a una visión pues, puramente economicista de las desigualdades, aquella que tiene la injusticia como un acceso desigual a los recursos materiales, es decir, dinero, ¿no? Estos debates, de alguna manera, tratan de ampliar la idea de injusticia como distribución a una idea de injusticia que también tiene en cuenta el reconocimiento, ¿no? La voz de, de grupos históricamente, digamos, excluidos, ¿no? De los espacios de representación y participación política, ¿no? Este giro al reconocimiento se relaciona con el giro cultural, ¿no? O identitario, de las políticas de identidad que se instala en el marco de las humanidades y de las ciencias sociales y que de alguna manera trata de actualizar o de revisar la crítica marxista, ¿no? De las desigualdades introduciendo la dimensión simbólica, ¿no? Aquella que tiene que ver, como decía, con el reconocimiento. Entonces, en este marco, en el contexto de este debate, Nancy Fraser defiende una concepción, ¿no? Como decía, bidimensional de la justicia, que integra tanto la idea de distribución como reconocimiento. Y para ello ya, bueno, en esta definición distingue, por un lado, ¿no? Las condiciones objetivas, ¿no? Que tienen que ver con la distribución justa de recursos materiales y las condiciones intersubjetivas, ¿no? Que tienen que ver, como decía, con el reconocimiento de todas las voces por igual. Aquí es interesante que cuando Fraser plantea el principio de paridad participativa y además matiza, ¿no? Que ella hace un uso de concepto de paridad que se diferencia de la acepción más clásica o francesa, ¿no? de la parité o de la paridad en Francia, ¿no? Sabemos que Francia supuso un hito en la democracia paritaria, ¿no? que se concretaba en garantizar por ley, a través de cuotas, un igual acceso de mujeres y hombres a las listas electorales, ¿no? Entonces, de alguna manera, Fraser se diferencia de esta perspectiva de la paridad en varios sentidos. En primer lugar, ella nos dice que la paridad no es solo o que no es una cuestión cuantitativa. A ella le interesa enfatizar la dimensión cualitativa de la paridad, ¿no? La paridad no es que haya 50 mujeres y 50 hombres, sino que la paridad va más allá. La paridad, y dice ella,
es la condición de ser un par o de estar a la par que otras, ¿no? De interactuar con ellas en condiciones de igualdad. Claro, en esta idea de paridad, Fraser hibrida, ¿no? Como decía, la dimensión de justicia social relacionada con el reconocimiento, que es la que está inscrita, ¿no? en las cuotas, pero Fraser cree que la paridad también tiene que ver con la distribución, ¿no? Es decir, ella nos dice que los obstáculos para la participación política de las mujeres no solo estarían asociadas a la jerarquía, ¿no? de valores androcéntricos en las instituciones políticas, ¿no? Una jerarquía que la presencia, atendiendo al feminismo de la diferencia, es una jerarquía que la presencia de las mujeres de alguna manera vendría a revertir. Ella plantea eh, que este obstáculo se entiende con otro obstáculo que es distributivo, ¿no? Que tiene que ver con la división sexual del trabajo y las dobles jornadas de las mujeres en el ámbito productivo y reproductivo, que son pues, las que también dificultan, ¿no? el acceso de las mujeres a estos espacios. Y en tercer lugar, Fraser moviliza un concepto de paridad que no solo tiene que ver con el sexismo y con las desigualdades que experimentan las mujeres, sino que ya reconoce, ¿no? em, la existencia de otros ejes de desigualdad que también dificultan la participación política, ¿no? Hablamos del racismo, de la raza, de la etnia, de la sexualidad, etc. Bien. Junto con Fraser hay otra filósofa política que es Iris Marion Young, que falleció ya hace unos años, pero bueno, que le ha hecho aportaciones fundamentales al marco de la democracia participativa y deliberativa. ¿Por qué interesa Young? Bueno, pues en primer lugar ella moviliza una distinción conceptual que es muy útil, ¿no? Para problematizar estos diálogos entre feminismo y participación. Es la diferencia entre la inclusión interna y la inclusión externa que ahora explico. Pero bueno, es una distinción que permite nombrar una paradoja que es diría muy intuitiva, ¿no? en las sociedades contemporáneas, que es la tendencia a incluir formalmente, ¿no? A través de leyes o otros procedimientos formales a determinados grupos desaventajados, pero reproduciendo en la práctica, ¿no? Y en la interacción patrones que son excluyentes, ¿no? Entonces creo que esta distinción entre inclusión interna y externa de alguna manera articula, ¿no? Esta paradoja. La exclusión externa es tal vez la más evidente o la más fácil de identificar. Es aquella que se utiliza para nombrar la exclusión, puede ser deliberada o no, de personas en procesos de toma de decisión, ¿no? La más explícita, la más evidente y la más flagrante sería la prohibición ¿no? de participar dirigida a algunos grupos de mujeres, pero bueno, sabemos que en las democracias contemporáneas esta exclusión, ¿no? Esta forma de exclusión externa ocurre de otras muchas maneras, ¿no? Pues a través del lobbying de las élites, a través bueno, de promover procesos participativos que no son lo suficientemente transparentes, ¿no? Etcétera. Claro, en contraposición a la exclusión externa, Iris Young plantea la eh, exclusión interna, ¿no? La exclusión interna es una forma de exclusión que es más sutil y ocurre cuando las personas o determinados grupos sociales, aun habiendo sido incluidos, ¿no? en el proceso de toma de decisiones o en distintos mecanismos o dispositivos participativos, no pueden participar plenamente porque sus opiniones son ignoradas o no son reconocidas, ¿no? Y es importante, claro, aquí
Young, como teórica crítica, ¿no? Conecta esta vivencia que es muy mundana, ¿no? La vivencia o la experiencia de no ser escuchada o de no ser tenida en cuenta con las estructuras de desigualdad, ¿no? O sea, la exclusión interna, ¿no? Esta falta de reconocimiento, ¿no? Eh, tiene que ver con el sexismo, tiene que ver con el racismo, tiene que ver con el clasismo, etc. Y al hacerlo, ¿no? Al conectar estas experiencias con las estructuras de dominación, politiza, ¿no? Algo que desde una perspectiva liberal o pluralista, ¿no? Donde se garantiza la igualdad formal, quedaría en la anécdota por su carácter no político, ¿no? Y esto es importante porque en este acercamiento trasluce una idea que es básica, ¿no? en esta autora, que es su comprensión de la opresión, ¿no? Que es bueno, su comprensión de la opresión es una comprensión feminista, ¿no? Claro, ella define la opresión como un fenómeno estructural que más allá de lo normal, ¿no? de aquello que está objetivado, ¿no? en procedimientos y en leyes, está también inserto en hábitos, en símbolos y en prácticas cotidianas que damos por hecho y que no cuestionamos, ¿no? Podríamos pensar, por ejemplo, en los estilos comunicativos, ¿no? que privilegian los dispositivos deliberativos, ¿no? Que son estilos comunicativos, nos dirá Young, que privilegian un ideal de razonador ¿no? Masculino, de clase media, ¿no? Y que de alguna manera también desplaza, ¿no? Otros estilos comunicativos pues más asociados a las mujeres o a otros grupos. Ella pone el ejemplo de los estilos comunicativos y entiende que, ¿no? la exclusión de estilos comunicativos que no se ajustan, ¿no? Al estilo comunicativo hegemónico, ¿no? Entiende son una forma de opresión, pero podríamos pensar también en los conceptos que movilizamos, ¿no? en los procesos participativos o deliberativos. Pienso, por ejemplo, en cómo entiende la comunidad una persona gitana y una persona paya, ¿no? O qué sentido toma la familia para una mujer migrada o para una mujer no migrada, ¿no? Es decir, se trata de, eh, entender, ¿no? estos conceptos y estas prácticas como prácticas construidas, ¿no? Y entender que son productos de relaciones de poder. Entonces, bueno, la propuesta de Young o la teoría de Young recurre muchas veces a estos elementos mundanos, ¿no? Que, bueno, pues a priori pues, periféricos, ¿no? O irrelevantes de la vida social y los articula políticamente para ensanchar la democracia en términos inclusivos, ¿no? Entonces, subrayo dos aportaciones, ¿no? en clave participativa que de alguna manera se desprenden de la teoría política de Iris Young. En primer lugar, es una aportación que estira, ¿no? como decía, la noción liberal de la igualdad política, ¿no? aquella que nos habla de un igual acceso a los espacios participativos desde el punto de vista, como decía, formal, para incluir otros dispositivos, ¿no? que tienen que ver con los marcos culturales, con las formas de expresión que limitan, no en lo formal, pero sí en lo informal, la capacidad de influencia de determinados grupos, ¿no? o de los grupos en términos de Young, de los grupos oprimidos. Entonces, esto es interesante porque de esta forma Young permite disociar, ¿no? distinguir la ocasión de la capacidad, ¿no? Nos dice, no es lo mismo tener la ocasión de participar, ¿no? tener acceso a un espacio participativo, que tener la capacidad de ser escuchada y de ser reconocida, ¿no? Creo que es una distinción que es muy importante y que se recoge, ¿no? en su distinción entre inclusión externa e interna y en su marco general de la opresión. Y aquí entra, ¿no? en esta distinción entre el acceso y la capacidad, o la ocasión y la capacidad, la noción de democracia comunicativa, ¿no? que es otro de los conceptos teóricos que traigo y que plantea ya.
Bien, Iris Young plantea la democracia comunicativa a partir de una revisión crítica que le hace a la democracia deliberativa del filósofo Jürgen Habermas. Bueno, el modelo de democracia deliberativa se sustenta, ¿no? En la importancia del consenso, en la unidad, en la posibilidad también, ¿no? del bien común y en la fuerza del mejor argumento, ¿no? Entonces, llegaríamos a este consenso a través de un procedimiento que de alguna manera trataría de garantizar, ¿no? O de objetivar aquello que Habermas llama la situación ideal del diálogo, ¿no? Que es este sueño habermasiano donde individuos libres, ¿no? y razonables razonan para llegar a un acuerdo. Claro, la democracia comunicativa que plantea Young pone de manifiesto que la incorporación de voces históricamente excluidas de la esfera pública implica también la incorporación de otros estilos de habla o de otras figuras deliberativas, ¿no? Y que esto, es decir, que la entrada en términos de presencia, la entrada en términos más descriptivos, ¿no? de grupos históricamente desaventajados, debería también conducirnos a transformar los términos en los que tiene lugar el debate, ¿no? Entonces, he resumido la crítica que plantea Young en varias ideas. En primer lugar, Iris Young quiere denunciar el espejismo que esconde entender el interés general, ¿no? Ese consenso que se genera a partir de la deliberación como si fueran objetivas y universales, ¿no? Es decir, pues lo que nos viene a decir Young es que la objetividad y la universal no son más que un espejismo, ¿no? Porque el universal no deja de ser un particular disfrazado de objetividad, ¿no? De hecho, la autora cuestiona también que la unidad sea el objetivo mismo de la deliberación, ¿no? Aquí Young reivindica, junto con otras teóricas, ¿no? Como por ejemplo Chantal Mouffe desde la democracia agonista, la importancia del desacuerdo y del conflicto, ¿no? O sea, de alguna manera rompe con este sueño armonioso, ¿no? de la deliberación, pero diría que sobre todo Iris Young reivindica una discusión pública que reconozca las diferencias, ¿no? Que rompa con esta ilusión que es la unidad, ¿no? Y que reconozca la entrada de diferentes cuerpos, ¿no? a los espacios deliberativos y sus implicaciones desde el punto de vista de los marcos culturales que movilizamos en los procesos deliberativos, desde el punto de vista de los estilos comunicativos y de las figuras comunicativas que utilizamos, etc. Y claro, hay una tercera idea, ¿no? que tiene que ver con bueno, uno de las premisas que plantea el canon deliberativo, que es que parte de una interpretación universal de lo que lleva implícita la idea del mejor argumento, ¿no? Pero nos dice Giancarlo, este universal ignora, como decía, otras formas de expresión y comunicación que no se corresponden con el ideal de razonador habermasiano, ¿no? Es decir, Habermas, cuando plantea su teoría de la acción comunicativa, tiene en mente un razonador que es capaz de apartarse de sus intereses particulares, ¿no? que utiliza la razón, que es emocionalmente sobrio, es decir, que es desapasionado. Bueno, pues se trataría de reivindicar justamente aquello que niega, ¿no? este ideal comunicativo. Desde el punto de vista de comunicativo, ¿no? Es decir, de los instrumentos que desplegamos para la interacción en el proceso de toma de decisiones públicas, la propuesta de Iris Young se concreta, la propuesta de democracia comunicativa de Iris Young se concreta en tres herramientas que de alguna manera vienen a estirar, ¿no? a
ampliar o hacer más heterogénea, ¿no?, la noción hegemónica de liberación. Y ella introduce tres instrumentos o tres formas comunicativas, que son la bienvenida, la retórica y la narración. La bienvenida consiste en poner las condiciones para que el reconocimiento del otro, de la otra, ocurra, ¿no? Conocerla, su historia de vida, desde qué posición nos está hablando, ¿no? Es decir, darle un contexto a nuestra interlocutora, ¿no? La retórica, tal y como la entiende Young, pone el acento en aquellas dimensiones cualitativas de la comunicación, es decir, no lo que estamos diciendo, sino cómo lo estamos diciendo, ¿no? Y aquí Young habla, por ejemplo, de la importancia de la emocionalidad del discurso, ¿no? Del uso de recursos figurativos que van más allá de la palabra, ¿no?, como son la metáfora, de otros recursos comunicativos, ¿no?, que van más allá del intercambio verbal, como son el teatro, el humor, la música, la pintura, ¿no? Se trata de alguna manera de ampliar los recursos comunicativos que forman parte de los procesos deliberativos. Y hay un tercer instrumento, que es la narración, que es, bueno, que reivindica la vivencia, ¿no?, y la experiencia personal como fuente de conocimiento y también como argumentos, ¿no?, a movilizar en los espacios, procesos deliberativos. Claro, enseguida, bueno, yo al menos, ¿no?, leo esto y enseguida me vienen a la cabeza un montón de ejemplos, ¿no?, desde el feminismo, que de hecho está plagado, ¿no?, de estas formas de comunicación no reconocida, ¿no? Y pienso en concreto en el feminismo negro, luego hablaremos de interseccionalidad y otros feminismos, digamos, no hegemónicos o no blancos, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el discurso de Sojourner Truth, que fue una activista abolicionista que a finales del 19 eh, da un discurso, bueno, que representa un hito, ¿no?, en el pensamiento feminista negro. Trabajos como los de Angela Davis, ¿no?, que reivindican, en concreto un libro que reivindica las canciones de blues, ¿no?, como fuentes también eh, eh, información para acceder, ¿no?, a las estrategias de resistencia que activan las mujeres afroamericanas, ¿no? Hay otros ejemplos, Patricia Hill Collins en Pensamiento Feminista Negro, ¿no?, y su insistencia de partir de lo cotidiano, ¿no?, de las experiencias cotidianas de las mujeres afroamericanas para pensar y para hacer la teoría, ¿no? Entonces, traigo estos ejemplos porque creo que ¿no?, en el marco de la democracia comunicativa, eh, la participación debería inspirarse, ¿no?, en la crítica que hacen estos feminismos a las formas hegemónicas de conocimiento, ¿no? Y se trata de exportar estas formas de generar conocimiento a los mecanismos participativos, ¿no? Es decir, si nos interesa la crítica epistemológica, ¿no?, a las formas de conocimiento hegemónicas, pues ¿por qué no llevarlas también, por qué no trasladarlas al conocimiento que se cocina en los procesos participativos, ¿no? Bueno, lo dejo como reflexión. Hay otro concepto, que es el de los contrapúblicos feministas. Este lo plantea Nancy Fraser, y en realidad los contrapúblicos feministas están íntimamente trabados con el concepto de democracia comunicativa que propone Iris Young, ¿no? Diríamos que la democracia comunicativa, o esas formas de comunicar, ¿no?, de comunicarnos, que se alejan del ideal del ideal de razonamiento hegemónico, ¿no?, respiran en los contrapúblicos. Los contrapúblicos son cuartos propios, ¿no? Son una respuesta a la existencia de una élite participativa dominante, ¿no?, que de alguna manera excluye aquellos cuerpos que no encajan, ¿no?, con la norma del dispositivo participativo debido a la clase, al género, a la raza, etc.
Y de hecho, Nancy Fraser define los contrapúblicos como arenas discursivas paralelas, ¿no? A estos espacios eh, compuestos por una élite dominante, donde miembros de grupos sociales subordinados elaboran y difunden contradiscursos con el fin de formular su propia interpretación de sus identidades y de sus necesidades, ¿no? Son espacios donde reconocerse, encontrarse, ¿no? Y generar también herramientas y visiones de la realidad propias, ¿no? del grupo oprimido. Claro, yo leo esta definición y enseguida me vienen, y aquí también vuelvo a los feminismos negros, lo conecto con testimonios de mujeres negras académicas, como el que recoge este libro, que a partir de los 80, sobre todo en Estados Unidos, van generando redes, ¿no? o espacios, cuartos propios de conocimiento, ¿no? Desde los que autodefinirse y definir sus realidades en sus propios términos, ¿no? Porque las herramientas del amo, ¿no? De alguna manera no las reconoce. Dicen, necesitamos encontrar formas de crear nuestros propios lugares, ¿no? Hablan de conferencias, institutos, revistas, instituciones donde podamos reconocernos, ¿no? Pues un ejemplo muy concreto de un contrapúblico en el contexto académico, ¿no? En el marco de en el marco de una academia dominada, ¿no? En el caso que ellas describen por hombres blancos, ¿no? Y este testimonio también me parece interesante porque da cuenta, ¿no? De la conexión que planteaba al principio, ¿no? De esta distinción entre la distribución y el reconocimiento. Claro, hablamos de, de que eh, la posibilidad de enunciar en el espacio público, ¿no? Aquello que tiene que ver con lo simbólico tiene que ver con tener condiciones materiales, ¿no? Para poder darnos voz, ¿no? Entonces, es una idea que liga lo distributivo con el reconocimiento. Bien, y hay una quinta pata de digamos, bueno, de la síntesis, ¿no? Que he preparado para esta clase, que tiene que ver con la interseccionalidad, ¿no? Bueno, hasta ahora hemos abordado los diálogos entre la profundización democrática y la teoría feminista, bueno, asumiendo, ¿no? que la mirada interseccional está más o menos implícita en este diálogo, ¿no? De hecho, las autoras que hemos traído, tanto Iris Young como Nancy Fraser, asumen que con el sexismo convergen otras estructuras de dominación que complejizan, ¿no? En algunos casos agravan las situaciones de opresión e injusticia también en los contextos participativos. Entonces, de alguna manera he tratado de introducir, ¿no? de acurrucar algunas reflexiones que provienen, ¿no? de la tradición interseccional, del feminismo negro, a lo largo de la exposición, para mostrar los ecos, ¿no? o las conexiones que se producen entre el cuerpo, ¿no? Entre la praxis y el conocimiento que compone la teoría de la interseccionalidad y la profundización democrática. Es decir, en las revisiones que le hace el feminismo al marco de la profundización democrática, hay ideas que están muy presentes también en la teoría o el marco de pensamiento y activismo de la interseccionalidad, ¿no? Y aquí hay otra idea que está implícita, que es que manejo una idea de la interseccionalidad que trata de trascender, no superar, no desplazar, pero sí ir más allá de la idea, digamos, básica, ¿no? o original, entre comillas, de la interseccionalidad, que es la imagen o la metáfora del cruce de caminos, ¿no? Es decir, la interseccionalidad o surge como una metáfora que plantea una jurista, Kimberly Crenshaw, para señalar en las vidas de las mujeres afroamericanas el sexismo, el racismo y el clasismo actúan de manera simultánea, ¿no? Entonces, bueno, ella plantea la imagen de la intersección como la historia de un peatón simultáneamente atropellado por estas tres estructuras o formas de desigualdad, ¿no? Claro, cuando ponemos a hablar interseccionalidad y participación, interseccionalidad y profundización democrática, es evidente que
que la primera idea a la que estamos apuntando es esa, ¿no? Es decir, señalar que cuando hablamos de dificultades de acceso a espacios participativos o experiencias de desigualdad en procesos participativos, el sexismo converge de manera compleja con otras formas de desigualdad, ¿no? Es decir, las desigualdades de género que reproducen los espacios participativos son desigualdades que asumimos que son complejas, ¿no? Y que a menudo se intensifican cuando metemos otras variables, como son, por ejemplo, la edad, el origen, la clase, la raza, etcétera, ¿no? Esta mirada es fundamental, pero creo que es interesante ampliarla para incluir también, o sea, más allá de una lectura compleja, ¿no? de las desigualdades, incluir también las aportaciones que hacen los feminismos negros, decoloniales, chicanos, etcétera, al marco de la profundización democrática, ¿no? O sea, me interesa saber, bueno, no saber, no, me interesa reflexionar sobre qué aportaciones le puede plantear la interseccionalidad al marco participativo, ¿no? ¿Qué reflexiones ha generado la interseccionalidad que puedan ser valiosas para trasladar al marco de la participación? Bien, en la literatura sobre interseccionalidad existe otra figura que yo creo que es también muy sugerente para pensar la dominación de forma compleja, es la matriz de dominación que plantea eh, Patricia Hill Collins, ¿no? La matriz de dominación es, bueno, una figura que captura, ¿no? La forma en que en contextos determinados, ¿no? Distintos sistemas de opresión y también de privilegio operan, ¿no? Em, pero aquí hay una acepción de la matriz que me parece interesante, ¿no? Que es la que plantea Collins. Ella, cuando plantea el concepto de matriz de dominación, piensa en la matriz de las antiguas imprentas, ¿no? Y piensa en la matriz de dominación como una estructura, ¿no? Atravesada por diferentes ejes de desigualdad que de alguna manera marca, ¿no? Los productos políticos, es decir, los productos participativos y deliberativos, ¿no? O sea, nos viene a decir que detrás de un diseño participativo hay una matriz de dominación atravesada por el género, la clase, la raza, bueno, son, claro, las estructuras de dominación que operan en un contexto determinado, pues hay que analizarlas empíricamente, ¿no? Hay que situarlas en un espacio y en un tiempo determinado. Pero la idea fundamental es esa, ¿no? Que de alguna manera la matriz se vuelca, ¿no? La matriz de dominación, estas relaciones de dominación se vuelcan en los productos participativos y deliberativos que ponemos en marcha, ¿no? Y me parece importante porque es una figura, es una imagen que nos acerca a la idea de participación, ¿no? Como decía, como producto, ¿no? Y utilizo producto para enfatizar justamente eso, su dimensión producida, ¿no? O sea, entender estos dispositivos, ¿no? Como efectos o consecuencias de relaciones de poder y de dominación. Hay otra idea que está muy presente, ¿no? en la literaturas en materia de interseccionalidad, bueno, y más en concreto en las aportaciones que hacen, ya os digo, los feminismos negros, que tiene que ver con la articulación, ¿no? Claro, entendemos la articulación como, y esto es clave en procesos participativos, la articulación tiene que ver con un encuentro, ¿no? Entre experiencias, saberes, programas políticos de mujeres, en este caso, que encarnan diferentes posiciones sociales, ¿no? O sea, es como convivimos de alguna manera en la diversidad, ¿no? Claro, la articulación es fundamental cuando hablamos de participación de mujeres, ¿no? Desde un punto de vista interseccional. Eh, y aquí me parece también importante enfatizar que la articulación, ¿no? O este encuentro, este diálogo, ¿no? entre mujeres diversas es muy rica, pero puede ser también problemática, ¿no? Y aquí me interesa también traer aportaciones que reivindican o reconocen también el conflicto como motor para la transformación, ¿no? O sea, más allá de estos acercamientos, como diría Salah Ahmed, a
ella habla de los acercamientos alegres a la diversidad, ¿no? Que de alguna manera celebran la diversidad omitiendo, ¿no? Su dimensión problemática o conflictiva. Bueno, pues aquí hay autoras que insisten, ¿no? En la convivencia, entre comillas, ¿no? Interseccional como un lugar que es incómodo, ¿no? Pero que es políticamente vivo. Y bueno, viene a redundar en la idea, ¿no? De que los espacios feministas no son espacios tampoco exentos de dominación y que esto también implica, ¿no? Pues malestares, conflictos, etcétera, que deben ser un motor también para la política y para la transformación. Claro, la articulación también plantea posibilidades, ¿no? O tiene también un potencial político que uno de ellos tiene que ver con la acción reflexiva, ¿no? Es decir, con revisar nuestros puntos de vista, es decir, reconocer, ¿no? Desde qué posición hablamos y escuchamos y cómo impacta esto en lo que hacemos, ¿no? O en los marcos culturales que movilizamos, ¿no? Volviendo al ejemplo que he puesto antes, de, bueno, pues qué noción de participación, de comunidad, ¿no? Estamos movilizando en nuestros procesos, ¿no? A quién incluye y a quién excluye este marco participativo. Bueno, pues se trata de integrar, ¿no? Una mirada reflexiva también en los conceptos, no solo en los instrumentos, sino también en los conceptos que utilizamos. Y claro, la revisión del marco también nos lleva a otra idea que también está muy presente en la literatura, sobre todo en el feminismo decolonial, ¿no? Que tiene que ver con reconocer, cuando hablamos del encuentro, ¿no? Del diálogo, de la convivencia en clave de diversidad o de interseccionalidad, reconocer la finitud de nuestro punto de vista, ¿no? Es decir, acercarnos a la comprensión de la otra, y esto es importante también cuando hablamos de democracia comunicativa, ¿no? Eh, eh, Acercarnos a la comprensión de la otra como una posibilidad, ¿no? Y no como una certeza. Eh, y aquí la empatía como un elemento clave, ¿no? Para, para promover el diálogo, ¿no? Es decir, ser mujer me puede conectar con unas experiencias de desigualdad que me pueden ayudar a empatizar en las experiencias de desigualdad de otros, ¿no? Bueno, pues que la empatía también sirva como puente, ¿no? Para el entendimiento, a pesar de que el entendimiento total, ¿no? No existe desde esta perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva de la interseccionalidad. Claro, pero para que la articulación ocurra tienen que darse también las condiciones, ¿no? Para el encuentro. Y aquí traigo eh, una, un acercamiento a la participación que he visto en en la normativa que regula algunos consejos de participación de las mujeres, que plantean estos consejos participativos como espacios, ¿no? Para la participación, para la interlocución, ¿no? Para el encuentro, para el reconocimiento. Y los traigo y los reivindico y me llaman la atención porque contrastan mucho con un acercamiento a la participación, que es el generalizado, ¿no? En el caso de la normativa que regula los consejos de participación, que tiene la participación como cauces, ¿no? Entonces, bueno, creo que esta idea de la articulación, ¿no? Del reconocernos, del encuentro, de reivindicar el conflicto, de la empatía, encajan, ¿no? Y se acoplan mejor a un acercamiento a la participación como espacio, ¿no? Y no a un acercamiento que parece más instrumental, ¿no? O más utilitarista de la participación como un cauce, ¿no? Como, como apunta el primer ejemplo que recojo en la diapositiva. Y finalmente, ya para acabar, hablamos también de la necesidad de garantizar también las condiciones materiales y simbólicas, ¿no? Y aquí cerramos un poco el círculo, ¿no? O sea, hablamos de la distribución y también del reconocimiento para que la articulación ocurra. Hablamos de garantizar un acceso eh, equitativo, ¿no? En términos de tiempo y dinero para participar,
pero también en términos simbólicos, ¿no? Que tiene que ver con a quién reconocemos como interlocutora, cómo influye su posición social en la importancia que le doy a su discurso, etcétera, pero que también la propia institución, ¿no? ofrezca las condiciones, cuando hablamos de procesos participativos, digamos, por invitación, ¿no? o que se ubican en el marco institucional, que la institución ofrezca también condiciones, ¿no? para que el reconocimiento, la articulación, ¿no? Se den. Y aquí traigo otro ejemplo que también me parece, bueno, característico, tratándose de un ejemplo extraído, ¿no? de un documento jurídico, ¿no? Es un documento que regula un consejo de participación que habla de la importancia de atender a los ritmos, a los tiempos, a los espacios, a los recursos de cuidado, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es una condición para que se dé la articulación. Y ya con esto acabo la clase. Os he compartido aquí la bibliografía, bueno, de la que he partido para preparar esta clase. No obstante, al equipo coordinador también le haré llegar algunas lecturas obligatorias, otras lecturas complementarias, bueno, pues para que podáis, que os sirvan de apoyo eh, para seguir esta clase. Y nada, quedo a vuestra disposición en el email que queda recogido ahí en la presentación. Espero que os haya resultado útil y que, bueno, pues que genere reflexiones, debates, dudas, sobre todo dudas. Y nada, quedo a vuestra disposición para cualquier cosa. Muchas gracias.